Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy vamos a darle continuidad a lo que es el capítulo 15 de a los Corintios. Recordemos que ya estuvimos hablando acerca de la resurrección de los muertos. Estuvimos explicando cada uno de los versículos que hemos estado estudiando, como también estudiamos lo que es la gloria del cuerpo resucitado. Y hoy nos toca el capítulo 50, donde nos habla de la victoria final sobre la muerte. Dice el verso 50, aquí del capítulo 15 de Primera de Corintios, dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir, y cerrar los ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, está firme y constante, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bueno, aquí ahora vemos lo que es la victoria final sobre la muerte, y Pablo pues comienza en el verso 50 diciendo que la carne y la sangre no pueden heredar. O sea, él le dice: hermanos míos, lo que es de sangre y carne no tienen cabida en el reino de Dios, que es eterno. Definitivamente, ¿verdad? Ya cuando se viene al Señor, debemos de ser espiritual. Ya todo eso, la carne y la sangre, dice que no pueden heredar. Por eso dice: pero esto digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. O sea, que la carne y la sangre, ya usted y yo, al haber aceptado al Señor, al haber obedecido al Señor, cuando Él venga seremos transformados. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces aquí el argumento final de Pablo sobre la resurrección del cuerpo es la necesidad de la transformación del cuerpo humano. Entonces, la transformación del cuerpo humano, que es corruptible. ¿Qué es lo que es corruptible? Que es pecaminosa. Entonces, para poder participar ya incorruptible, ya sin pecado, en el futuro reino de Dios, versos 42 y 44. Decíamos, ya el Señor está reinando, pero cuando Él venga a buscar su pueblo, ese cuerpo de nosotros, que aunque uno no quiera, es contaminado, uno, ¿verdad?, se bautizó por el perdón de pecado, pero siempre uno tiene que estar pidiendo perdón, todo eso. Pero entonces seremos transformados para poder subir con el Señor. Entonces dice el verso 51, he aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Entonces, Pablo lo que le dice aquí es: le voy a contar algo que Dios tenía en secreto, un misterio. No todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. El rechazo, mis queridos, mi querida, de Israel es temporal, hasta que todos los que van a ser salvos entre los gentiles depositen su confianza en Cristo. Y yo repito, el rechazo de Israel es temporal, hasta que todos los que van a ser salvos entre los gentiles depositen su confianza en Cristo. Entonces la salvación vendrá a un mayor número de judíos, de la misma manera que ha sucedido con otros pueblos a través de los siglos. Una respuesta de la fe a la predicación del Evangelio de Cristo. Esos judíos que hoy en día no creen en Cristo, llegará el momento que ellos van a tener que creer. Y este es el momento. Tienen que creer en Cristo, tienen que creer en que Jesucristo es el Hijo de Dios,
y que a través de él es que podemos conseguir la salvación y entonces ellos también entran. Así, no todos dormiremos, es decir, no todos moriremos. 1 Tesalonicenses 4:15. ¿Por qué él dice que no todos moriremos? Porque cuando Jesús venga a buscar a su pueblo, habrá gente todavía viva. Entonces dice, no todos dormiremos, habrá gente viva todavía, o sea, no todos moriremos, habrá gente viva, pero los muertos en Cristo resucitarán primero. Usted puede ver a 1 Tesalonicenses 4:15. Dice el 52, en un momento, en un abrir y cerrar los ojos, a la final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y nosotros seremos transformados. Porque el que esté vivo será transformado. Si es cristiano no está muerto. Pero dice, los muertos serán resucitados incorruptibles. Aquellos que han muerto en Cristo. En un abrir serán los ojos. Cuando Cristo vuelva, se oirá el último toque de la trompeta. Y los muertos volverán a vivir para no morir jamás. Y nosotros seremos transformados. Mateo 24:31. Juan 5:25. 1 Tesalonicenses 4:16. Recuerde que quien está escribiendo esta carta a los Corintios es Pablo. Dios le dejó saber a Pablo que los muertos serían levantados gracias a una instantánea transformación. A la final de la trompeta se usaban para congregar al pueblo de Dios. Número 10, 1:10. Y en la ceremonia de coronación de los reyes de Israel. Primera de Reyes 1:34. Dice el 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Dios cambiará estos cuerpos nuestros que mueren y se destruyen por cuerpos que vivirán para siempre y que nunca serán destruidos. Segunda de Corintios 5:4. Dice el 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. O sea que dice, y cuando esto corruptible se vista de incorruptible, cuando esto suceda se cumplirá lo que dice la Biblia. La muerte ha sido destruida. ¿Dónde está ahora su victoria? Apocalipsis 20:14. Dice el 25. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Podemos ver a Osea 13:14 aquí. Entonces, dice el 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Entonces, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. El pecado produce ¿qué? Muerte. Entonces, y existe porque hay que una ley. Romanos 5:12, Romanos 4:15, Romanos 5:13. El poder del pecado, o sea, la ley, Romanos 7. La ley es buena en sí misma, mi querido, y fue dada a causa de la debilidad y el pecado de la gente. Cuando las exigencias morales de la ley se enfrenta a la pecadora naturaleza humana, activan el pecado. En lugar de traer salvación, acarrean condenación. Sin embargo, la resurrección de Cristo conduce a la victoria sobre el pecado, la ley y la muerte. Realmente. Dice el 57, más la gracia sea dada a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por quién nos da la victoria? Por nuestro Señor, a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que buscar del Señor que obedecer su palabra para poder realmente decir, más la gracia sea dada a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice el 58, así que hermanos míos, amados, está firme e inconstante, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y aquí que quiero decir algo. Dice, así que hermanos míos, amados, está firme, mantenernos como cristianos en el Señor y constante, creciendo en la obra del Señor y siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por más que nos desilusionemos, por más que esperemos, por más que estamos tristes, por más que estemos, siempre mantenernos firmes sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, usted puede ver a 2 de Pedro 3:14, 1 de Corintios 16:10. La fe, mis queridos, mi querida, ya para terminar,
La fe, que es lo más importante, cree sin reserva. La fe siempre cree. Y centra su atención en la proclamación de la palabra de Dios. Mantengamos esa fe en el Señor, realmente. Como hemos estado estudiando aquí, que hablamos hablamos realmente acerca de la victoria final sobre la muerte, pero para eso tenemos que ser constantes en el Señor, ir creciendo en su obra y esperar, saber esperar en Él. Vamos a dejarlo ahí por el día de hoy, porque ya terminamos el capítulo 15. Quiero decir que el capítulo 15 vamos a estudiarlo de nuevo completo, le exhorto, porque no es que es difícil, es que es, vamos a decir, muy profundo para poder entender todo esto de lo que es la resurrección que estuvimos hablando. Ahora vamos a venir al el capítulo 16, donde nos habla de la ofrenda para los santos. Aquí también vamos a tener que estudiar bien esto, porque vamos a ver, vamos a encontrar en este estudio muchas cositas que usted quizás no sabe o no lo ha estudiado, y vamos a aprender acerca del capítulo 16, acerca de la ofrenda para los santos. Subraye eso, para los santos. Así que gracias por su sintonía. Espero que este estudio le haya, ¿verdad?, ayudado en algo, y usted tiene los capítulos y versículos ahí. Paz de Dios. Hasta la próxima.